Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos el Domingo de Ramos. Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. En Mateo capítulo 21, quiero que lean todo el capítulo. Allí el evangelista Mateo nos da todos los detalles de esta procesión triunfal de Jesús. Jesús entra como rey a Jerusalén y toda la gente estaba muy contenta porque miraban a Jesús llegando a Jerusalén para salvarlos. Ellos esperaban al Hijo de David para salvarlos, a lo mejor de los romanos, pero Jesús vino al salvarnos de nuestros pecados. Por eso ellos cantaban, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Queridos hermanos y hermanas, la palabra Hosanna en arameo y hebreo significa sálvanos. Ellos pidieron a Jesús de salvarlos. Pero Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, no en un caballo, porque los reyes triunfantes llegaban con su caballo, como David, como Salomón y otros reyes. Pero Jesús escogió un burro para demostrar su humildad. Él es un rey humilde. Él es un Mesías humilde que viene para dar toda su vida por nosotros. Si leemos bien la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, de ahí viene el sentido de haber escogido un burro y no un caballo, porque el Señor es un siervo humilde que viene para salvarnos con su muerte y con su resurrección. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ¿y por qué usaron los ramos? Los ramos tenían un significado muy especial. Los ramos eran el símbolo de la victoria, pero también de la inmortalidad. Por eso en el Salmo 118, versículo 26, allí entonces la gente conocía bien el Antiguo Testamento y de allí empezaban a usar el Salmo 118. Los ramos para demostrar su alegría y para demostrar que el rey ya ha llegado para salvarlos. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que Jesús no vino para salvar el mundo de los romanos y de lo que estaban en Tierra Santa, sino Él vino como la nueva Pascua. Vino para darnos su vida, para salvarnos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús entra como un rey. Entra en Jerusalén, la ciudad eterna, como un rey y como Mesías. Y como ya mencioné en el Salmo 118, versículo 26, ahí se menciona que el rey, que era también considerado sacerdote, llega y entra también a su templo, al templo para sacrificar. Ya no es el cordero que comimos durante la Pascua, sino es Jesús que comimos y nos nutrimos de Él para darnos la salvación. Entonces el sacerdote o el obispo que entra con su gente con los ramos, entonces va a ofrecer Santa Misa, el Cordero de Dios que viene a salvar el mundo. Jesús se ofrece en el altar para darnos la salvación como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando recibimos al Señor en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, donde está presente realmente, verdaderamente y sustancialmente, recibimos a este Rey
humilde, a este Mesías humilde, a este siervo de Dios que se transformó en Cordero de Dios para darnos la salvación. Por eso, queridos hermanos y hermanas, este es Jesús. Jesús es humilde. Jesús quiere estar con nosotros. Él no quiere abandonarnos. Y cuando Jesús murió en la cruz, nos dio también la esperanza que con la muerte, si morimos con Jesús, podemos entrar en la gloria con la resurrección. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesús viene triunfalmente para ser rey de nuestros corazones, para ser rey de nuestros hogares, para ser rey y salvador de toda la humanidad. Pero una pregunta un poco difícil. ¿Por qué la gente que estaba tan alegre a recibir al Señor en Jerusalén y lo consideraban como rey, como Mesías, y cantaban todos, bendito este Señor que viene a salvarnos? Bendito este día. Es un bendito, es una bendición. Hosanna en las alturas, hosanna al cielo, hosanna, sálvanos. Entonces estaban pidiendo al Señor de mandarlos a salvación. ¿Y qué pasó con esta gente que gritaban de alegría y recibían al Señor con Hosanna, sálvanos? Y después de unos días ellos gritaron, crucifícalo. No lo queremos como nuestro Salvador. Él tiene que morir. ¿Qué pasó con esta gente? Queridos hermanos y hermanas, tengo una explicación y ojalá que le guste y quiero que mediten sobre ello. A la gente le gustaba un hijo de David, que venía como un rey, pero de esta tierra, para salvarlos de los romanos. Pero Jesús no vino con una espada, Él vino con amor. Él vino para sacrificarse. Él vino para darnos la paz. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Entonces a ellos les gustaba o les gustó la idea del Mesías, pero no entendieron la misión de Jesús. Entonces ellos admiraban a la idea del Mesías, que iba a venir para salvarlos de la esclavitud, sino tenían que entender que no solamente hay que admirar a Jesús, sino hay que tener asombro. ¿Cuál es la diferencia entre admiración y asombro? Yo puedo admirar a una persona porque es muy exitosa. Entonces ellos admiraban a Jesús por las obras que les enseñaba, que les enseñó, por los milagros. Pero ellos no tuvieron asombro para ser transformados por Jesús y para convertirse a ser verdaderamente seguidores y siervos de Dios omnipotente. Por eso, queridos hermanos y hermanas, sí admiramos a Jesús, sí admiramos a su obra salvadora, pero queremos que dejar que el asombro también entre en nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida para convertirnos, para transformarnos y para ser como Jesús, siervos, como Jesús que ama ser humilde. Entonces, aprender la humildad de Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos entender que la gente que gritó de alegría y recibió al Señor como Salvador, como alguien que iba a salvarlos, a entender que Él vino para otra Pascua, para ser la Pascua verdadera, para ser el Cordero verdadero que iba a sufrir a morir por nosotros y a dar toda su vida por nuestra salvación. Queridos hermanos y hermanas, en unos momentos como los momentos que pasó Jesús, que tuvo Jesús aquí en la tierra, todos podemos pasar por unos momentos difíciles, de angustia, de ansiedad y de mucho miedo. Pero el Señor está siempre con nosotros. El Señor siempre nos repite la misma cosa. No tengan miedo, no tengan miedo.
Está repetido más que 365 veces. No tengan miedo. Lo leemos en Isaías capítulo 41, versículo 10, donde el Señor nos invita a nunca tener miedo, porque nuestro Salvador, nuestro Dios, que es todopoderoso, está con nosotros. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27, nos repite la misma cosa, de no tener miedo y de no dejar que el corazón, que es nuestra personalidad, se perturbe, porque Él está con nosotros. Él es el Rey, el Mesías y el sacerdote que ha triunfado, que entra en Jerusalén para triunfar a la muerte y para darnos la vida nueva, la vida eterna. San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6 y siguientes. Lean todo el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. San Pablo dice, no tengan ansiedades, no tengan miedo, presenten todas sus ansiedades a Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere. Porque el Señor vino para darnos la liberación. De la liberación viene también la libertad de hijos y hijas de Dios. Jesús viene como el nuevo Adán para darnos una nueva creación. Él viene como la nueva Pascua, porque Él, muriendo en la cruz y resucitando después de su muerte para darnos la nueva vida, Él nos da la vida, pero la vida en abundancia. Y así el Señor completó la ley y los profetas. Y Él nos dio una esperanza. Él nos dio la esperanza de la vida nueva. Entonces Jesús es el Mesías, es el sumo sacerdote y es nuestro Salvador, que vino para darnos la salvación de nuestras ataduras y de nuestros pecados. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Queridos hermanos y hermanas, en la misma carta de San Pablo a los Filipenses, pero capítulo 2, ahí San Pablo nos explica este misterio del anonadamiento, donde Jesús se autovacía para darnos la salvación. Deja su santa gloria para ser siervo, para morir por nosotros y para resucitar por todos nosotros. Él es el siervo humilde, obediente. Adán no supo obedecer, Jesús supo obedecer. Él es el nuevo Adán, Él es entonces la nueva Pascua. Él es nuestro Mesías y el sumo sacerdote y nuestro Rey que vino para transformar nuestra vida. Por eso en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice el Señor, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Jesús vino para servirnos, para ser el siervo obediente hasta la muerte. Y con la muerte de Jesús, nosotros, y con su resurrección, hemos recibido la nueva vida con la resurrección de nuestro Salvador, Jesucristo. En su primera carta, San Pedro nos dice una cosa muy bonita. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echen todas sus ansiedades sobre el Señor o en el Señor, porque Él nos quiere, porque Él de verdad quiere cuidarnos, porque Él quiere acompañarnos. Entonces, echen todas sus ansiedades en el Señor, que murió por nosotros y resucitó por nosotros y vino a darnos una nueva vida. Que tengan un domingo muy bendecido y una Semana Santa muy bendecida, porque con el Domingo de Ramos empezamos a caminar con Jesús para llegar a la resurrección. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esta es la Semana Santa, la entrada de la Semana Santa. Que tengan un domingo muy alegre, victorioso, con la entrada victoriosa de Jesús a Jerusalén. Feliz Domingo de Ramos.